Bueno, ahora sí, buenos días. Vamos entonces a arrancar. Primero que todo, ¿cómo les fue con la implementación? ¿Bien? ¿Ah? Bueno, yo les voy a mostrar mi implementación que tiene más el concepto de orientación a objetos, ¿cierto? Para que vean que no es que sea así la gran cosa de diferencia, pero pues que todos estemos claros en qué estamos trabajando. Entonces, bueno, se está grabando. Esta, no o sea, yo normalmente, como les he dicho, yo no programo directamente en Colab. Cuando ya son soluciones grandes, me voy para PyChart o para Visual Studio Code, como quieran. Pero ya la pasé para acá, como para que estemos en el mismo entorno y pues igual poderles compartir la aplicación. Las librerías que importo, pues son las básicas, NumPy, Pandas. Pandas, ¿por qué? Porque yo la tablita que les pedí al final, pues la metí en un archivo, en un data frame, y ese es el que pues después uno exporta o lo que sea. Pues básicamente por facilidad, aunque pude haber hecho imprime y muestre los resultados y después ya mostrarlo o salvarlo en alguna parte. Bueno, primero, la esfera. Si ustedes recuerdan la esfera, voy a buscar las fórmulas. Las fórmulas, yo les decía en el ejercicio que por favor trataran en lo posible de que se utilizaran un pi y sus funciones, digamos, internas, ¿no? Porque son funciones que son más, eh, digamos, están optimizadas para cualquier operación de matrices. Entonces, voy a abrir aquí. Aquí vamos a poder ver la función esfera y las otras funciones, pues yo las tengo centralizadas acá para no ponerme a ir de un lado para otro. Abrí estas. Entonces aquí están las funciones. Entonces la función esfera, que es esta, x y al cuadrado. Acá lo único que hago yo es, ustedes normalmente implementaron este método, el de evaluar, ¿cierto? Entonces, usando el concepto de objetos, yo lo que hice fue crear una clase esfera. En esa clase esfera tengo un constructor de esa clase. Aquí se define el constructor de esta forma en Python. El constructor es como cuando yo voy a traer a la luz a un objeto de esa clase. Entonces tenemos la clase persona, todos nosotros somos personas, pero cuando sale a la luz Mauricio, entonces Mauricio ya por defecto le decimos que tiene ojos de color tal, ¿cierto? Entonces en ese salir a la luz es esto que está aquí. Y aquí lo que yo le estoy diciendo es que por defecto va a tener unos parámetros que se le van a poder configurar, que es el lower bound de la función, o sea, entre qué rango y rango lo voy a optimizar. En este caso lo voy a optimizar entre menos 512 y 512. Y aquí estoy utilizando paso de parámetros que tienen valores por defecto. Entonces, si yo creo un objeto sin decirle nada, lo voy a poner con estos valores. Si yo le paso valores, allí, señor. Es que Carlos ya está en la... ¿No tengo compartido la pantalla? Es que, pobre Carlos. Creo que es Carlos y Camilo, están allá. Entonces, sí. Seamos como... Ya, por acá. Tin. Ahora sí. No, ni a mí, porque yo había apagado hasta la cámara. Qué pena, señores. ¿Ah? Están maltratados, ¿eh? Bueno, entonces, básicamente es la función esfera, x y al cuadrado, y estamos viendo acá, entonces, el código en esta de acá. Entonces, como les decía, yo, pues las inclusiones de las librerías que necesito, y después vienen las clases. Entonces, este método como tal, básicamente es el que nosotros estamos implementando, pero no lo estoy implementando con fores, cosa que se pudo haber hecho suma igual a 0, un for y por dentro una suma que se va acumulando con los cuadrados, sino que estoy utilizando en este caso la función power, que es propia de NumPy, de las celdas al cuadrado. Todas las celdas se le van al cuadrado. Esto como resultado nos da un vector, ¿cierto? Aquí un vector intermedio, que son las celdas al cuadrado. Y a ese vector después le aplico la suma.
¿sí? Entonces, pues en una sola operación estoy haciendo todo, pero más que haciendo todo, pues para verlo simplificado, es que por dentro estoy utilizando las funciones que me hacen más óptimo el proceso. Entonces, esto es lo que normalmente uno hace en programación procedimental. Acá estamos haciendo la clase esfera para poder crear objetos. Entonces, yo puedo crear tantos objetos quiera de esta variable esfera, ¿cierto? De esta clase esfera. Puedo crear la esfera 1, la esfera 2, la esfera 3. Y esos objetos pues tendrán diferentes valores de lower bound y upper bound si yo les cambio esos valores. Si no los cambio, pues serán objetos separados, pero que tienen exactamente lo mismo hasta ahora, ¿cierto? Que pues para el caso de nosotros no tendría mucho sentido. Ahora, después de que tengo esto, como les dije, yo recibo estos parámetros y todo lo que yo le ponga a self dentro de las implementaciones que están dentro de sus funciones, todo lo que le ponga self son atributos propios, ¿cierto? Entonces, ¿qué atributos tiene Mauricio? Entonces, la cédula, el nombre, bueno, diferentes atributos, ¿cierto? Entonces, yo normalmente los paso por acá y después los uso para inicializar, ¿cierto? Y hay atributos que pueden tener valores que no importa si vienen de afuera o no, me los pongan o no, yo los voy a tener, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, número de brazos, pues normalmente por defecto 2, ¿cierto? Ahora, en este caso, el óptimo para esta función, sea en el rango que le estén optimizando, esta función el óptimo es en 0, 0, 0, en las dimensiones, y el óptimo es 0, ¿cierto? Que es su fitness, el fitness objetivo, llamémoslo así. Entonces, con esto definimos los atributos que se pasaron a través del constructor. Cuando yo creo un objeto, pues yo lo creo pasándole este lower bound y este upper bound. O, como lo puse con valores por defecto, no le paso nada y él asume que es eso. ¿De acuerdo? Ahora, adicionalmente yo tengo esta función o este método acá que básicamente lo que hace es que si yo le digo a un objeto de esfera que le haga la función de string, que se comporte como un string, entonces él me va a reportar esto que está acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y eso me sirve a mí porque cuando yo voy a hacer los reportes, las gráficas y todo, yo estoy haciendo la gráfica de la esfera, de ese objeto esfera, de ese problema, de esa función. Pues entonces le digo str de ese objeto y ¡pum! Sale ya el nombre. ¿Sí? Para no estar allá en alguna otra parte mirando. Y pues eso me ayuda a mí a que cuando son algoritmos que tienen diferentes parámetros, pues le hago lo mismo. Entonces, muéstrame el algoritmo, pum, lo corrí con esto y salen todos los parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, vemos acá un ejemplo. En este caso tenemos un punto en ese espacio de 3 dimensiones y a ese punto, usando la esfera, le vamos a decir que nos dé su evaluación y pues obviamente esto básicamente es una prueba de que la implementación está bien, ¿cierto? Entonces aquí está nuestra implementación y pues si 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado da 3 por 3, 9, 2 por 2, 4, 9, 4, 3 y 1, 14, que son los 14 que aparecen acá. ¿De acuerdo? Entonces ahí podemos ver eso. Si yo quiero también podría ver las propiedades de la esfera, ¿cierto? Por ejemplo, quiero ver la propiedad de f, que en este caso f es el objeto esfera, ¿cierto? Porque aquí creé el objeto. Esta es la clase con su constructor, no le pasé ningún parámetro, ¿cierto? Entonces asume los que están acá, f es el objeto, y en este caso f le voy a decir que me muestre el lower bound, f.lower bound, ¿sí? Listo, entonces vamos a correrlo, y entonces nos aparece que es menos 512, porque por defecto está menos 512. No, que es que yo quiero crear un lower bound de menos 100. Entonces, este objeto pues ya va a tener el lower bound de menos 100. ¿Cómo? Listo. Porque no necesito pasar todos, ¿no? Solamente el que quiero modificar. Los otros, como tienen valores por defecto, los tomo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya podemos crear un objeto esfera. Le podemos cambiar los valores en los que yo quiero hacer el proceso de búsqueda. Pero los pongo por defecto porque yo sé que esos son los que vamos a utilizar en todo. Entonces, ¿para qué me pongo a estar escribiendo por allá cuando voy a instanciar los objetos todos esos valores? ¿De acuerdo? Entonces, ¿claro está ahí?
¿Sí? Bueno, eso me lo sé con la esfera, con el step, con todos, ¿cierto? La historia es exactamente la misma. Digamos, la estructura es la clase, el nombre de la función, la inicialización, sus métodos de evaluación y su string. Si se dan cuenta, en el string lo único que cambia es el nombre que aparece. Esfera, pues este va a aparecer step, porque ese es el nombre que queremos que salga. El lower bound, pues el valor del lower bound, el upper bound y el valor del upper bound. ¿Sí? Y vuelve y juega. Lo mismo para Schwefel, lo mismo para... Bueno, hay una, por ejemplo, en Schwefel, que sí es complicado eliminar los fores. ¿Sí? Pues se puede hacer la vuelta ahí de una forma bastante muy complicada, pero acá es mucho más fácil porque la fórmula de Schwefel nos da, que es esta, son en última vectores de diferentes dimensiones, ¿cierto? Porque este solamente va a sumar hasta cierta dimensión, el siguiente iteración hasta la siguiente, entonces van a ser como sumas al cuadrado de vectores. Entonces, pues bueno, ahí dice uno, no, yo ahí ya no me pelo tan duro tratando de sacar una sola consulta con los estos, y dije, bueno, hagámoslo con la suma del for de afuera y ya, ¿cierto? La de adentro sí utiliza esto, pero pues la de afuera la manejé con eso, ¿de acuerdo? Entonces ahí está Schwefel, está lo mismo Ackley, están todas las demás. Igual voy a correr el código todo para que podamos, ¿qué? Podamos ir viendo lo que me voy a saltar, porque si no me toca poner a correr cada una de esas clases. Entonces ya digamos que cada uno de estos, en mi programa ya de PyChart y demás, pues la idea es que cada uno de estos son un archivo separado, ¿cierto? O sea, es como por estructura. Yo normalmente lo que hago es que tengo una carpeta que se llama funciones o problemas, y ahí hay un archivo que se llama esfera y por dentro está este código. Hay otro archivo que se llama step y por dentro está este código. Entonces tengo eso separado allí por organización. Es mucho más fácil que pues obviamente tener aquí todo el chorrero de cosas. Voy a mostrarlo aquí en PyChart. Y pues vamos a poder ver que aquí está mi carpeta de funciones, y ahí está Ackley, Greenwald, Rastrihin, Schwefel, Sphere y demás, ¿cierto? Pues hay en un proyecto que tengo como 60 funciones, ¿sí? Pues qué tal todas en un solo archivo, eso se vuelve básicamente difícil de manejar. Entonces aquí están las funciones, listo, ¿sí? Es lo mismo. Ahora bien, como están en archivos separados, pues si él llega a necesitar NumPy, pues tendrá que poner los import del caso. Si necesita mat, tendrá que poner los import del caso. Entonces eso es lo único que uno agrega acá, esta parte de los import, porque ya están en un solo archivo, no como en este que está en un solo, como en un solo archivo dividido que uno corre a la vez. Entonces, resuelto el tema de todas las funciones, que sería lo primero que yo haría, ¿cierto? Rastrihin y terminé rastri. Ahora, ¿qué sucede? Normalmente en las implementaciones ustedes se han dado cuenta que yo necesito tener la posición de mi solución, ¿cierto? Que es el vector que estoy optimizando, el puntito en el espacio multidimensional en sus dimensiones x y, x1, x2, x3, si son 10 dimensiones será hasta x10, y su fitness, ¿cierto? Su cálculo de fitness. En últimas, lo que a mí me interesa, el objeto ahí es ese puntito, ¿cierto? En ese espacio, y me interesa saber dónde está ubicado en el espacio y qué tan bueno es en ese espacio, o sea, cuál es su calidad, ¿cierto? Entonces, es como tener una clase que sea la solución. Ese cosito es una solución, no es la solución óptima, es un punto que es una solución, no es la óptima, pero vamos a tener muchos de esos puntos, ¿cierto? O variaciones de un punto en específico. Entonces, allí nace esta clase solución, llámenla como quiera, puntito o lo que sea, ¿cierto? Pero el concepto es ese, ¿no? Es ese punto en ese espacio multidimensional con su fitness, con su calidad en relación con el problema que está resolviendo. Ahora bien, ese punto en ese espacio multidimensional, ¿qué necesita saber? Necesita saber qué función va a resolver, ¿cierto? Para que cuando le digan a él, póngase en alguna parte, él sepa, ah, bueno, pero ¿en qué parte? O sea,
¿En qué dimensiones? ¿Entre menos 5,12 y 5,12 o entre menos 100 y 100? O sea, ¿quién me dice a mí eso? Pues me la dice la función. La función que yo estoy optimizando, yo le dije entre qué rangos la voy a optimizar, ¿cierto? Entonces, la misma función f, que es la función, allá le digo f lower bound, y él me dice, entre tanto, y f upper bound, entre tanto. Entonces ella me resuelve eso. Pero adicionalmente, a ese puntito que quedó allá en ese espacio multidimensional, le digo, bueno, puntito, usted quedó ahí, ¿y usted qué tan bueno es? Entonces le digo, bueno, yo le digo a f que me evalúe, y ella me entrega qué tan buena soy yo, porque yo ya tengo a f, yo conozco a f, ¿cierto? Entonces, por ese lado está bien, pero ¿qué más necesitamos saber? ¿En cuántas dimensiones estoy operando yo? ¿En 2 dimensiones? ¿Estoy resolviendo un problema de 2 dimensiones o de 20 o de 100? Entonces, por eso necesito pasar esos dos valores, ¿cierto? La dimensión y la función. Si ustedes se dan cuenta, la dimensión es un valor entero, entonces fácil le puse de una vez que el valor que se va a recibir es entero. F es un objeto compuesto y puede ser cualquiera de toda esa lista, entonces no lo amarro a un específico, no le digo F tiene que ser un ACLI, no, le digo F es cualquier cosa que se parezca a una función, ¿sí? Esto digamos en programación orientada a objetos o en programación en general es hablar de un lenguaje de programación que no es fuertemente tipado, es decir, uno programa en C y usted en C tiene que ponerle tipo de dato a todo. Es decir, usted declaró A y A tiene que ser o entera o real o no sé qué, o persona o punto o lo que sea. Tiene que decirle, es fuertemente tipado. O sea, la variable de plano ya sabe cómo es su estructura. ¿Sí? Acá F es lo que le llegue. Si usted pasó algo que no era, pues de malas. O sea, en ejecución le va a generar problemas. Pero si usted sabe que F va a hacer funciones y siempre respeta que le envía algo que se comporta como una función, él va a funcionar perfecto, ¿cierto? Es como un polimorfismo mucho más dinámico. Ahora bien, ¿qué hacemos? Yo voy a definir una variable interna que vamos a llamar size, que es el tamaño del vector de búsqueda, cuántas dimensiones voy a tener, y le copio el valor de d. Genero el vector como tal de todas las soluciones, entonces ahí genero el vector, en este caso con ceros, ¿cierto? Entonces si me dijeron 10 dimensiones, pues genero un vector NumPy de 10 celdas, todas son 0. Y finalmente le digo, mi fitness ahorita es 0, ¿no? O sea, no, lo inicialicé en algo. Alguien diría, profe, pero pues para evitar problemitas, póngale, usted está minimizando, pues póngale el mayor valor de los reales y que por defecto tenga un valor alto para que no vaya a tener problemas. Eso es importante porque si uno tiene mal implementado el algoritmo y por alguna razón no dijo genere un punto, si ustedes se dan cuenta, por defecto aquí va a estar en 0, 0, 0, 0, fitness 0, encontramos la solución. ¿Sí? Porque en nuestros problemas, los que estamos utilizando, la solución óptima siempre es 0. ¿Sí? Entonces, pues si está mal programado, aquí podemos caer en un error. ¿Sí? Entonces alguien dice, no, pues para tener cuidado ahí póngale más 9.000.990.000, el valor máximo que tengan los plots, ¿cierto? Esa es una alternativa. Pero bueno, yo sé que lo tengo bien programado, no lo he hecho. Y adicionalmente la función, pues la declaro ya con el nombre bonito, no f, sino la función, y le pongo la función que me acabaron de pasar. Entonces, cuando yo construyo un objeto del tipo solución, entonces puntico 1, pues ya por defecto yo le mando 10 dimensiones y ACLI. Eso es lo que voy a hacer. Y él con eso yo ya tengo un objeto allá que está compuesto por un campo size, un vector cells, un campo fitness y una puntadora, una función, que en este caso sería la función H. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué necesito yo hacer? Pues resulta que yo necesito algunas operaciones básicas de ese señor. Que se ponga en alguna parte del espacio de búsqueda la solución aleatoria, ¿cierto? Pues eso debe hacerlo él, o sea, yo ya sé mi función, yo ya sé los rangos, pues lo hago yo, no lo hago desde afuera, lo hago yo. Entonces, por ejemplo, está esta función de inicialización es una inicialización aleatoria y lo único que hace es decir sus celdas,
van a salir aleatoriamente con una distribución uniforme entre el lower bound de la función y el upper bound de la función. ¿Cuántos? Pues las dimensiones que me dijeron. Entonces él genera un vector de números aleatorios de tamaño 10 distribuidos entre menos 512 y 512 para la función ACLI. Cuando manden la función ACLI, ¿cierto? Si mandan, no sé, la rastring y es entre menos 100 y 100, pues lo generan entre menos 100 y 100, ¿de acuerdo? Y adicionalmente le dice, ah bueno, pero ya que usted se puso allá en ese puntico, pues calcúlese qué tan bueno es. Y entonces, ¿qué tan bueno es? Su fitness, pues ya tiene aquí la función, evalúelo para estas celdas, para esta posición en ese espacio multidimensional. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo llamo a este método, yo creé un objeto del tipo solución y le dije inicialícese, él ya se inicializa en un espacio, en el espacio multidimensional y tiene de una vez definido su fitness. ¿Qué tan bueno es? ¿Cierto? ¿De acuerdo? Si hay preguntas me interrumpen de una vez, señor. Para la inicialización no es necesario definir la semilla. Bueno, eso está normalmente ligado más al algoritmo, ¿sí? O sea, el algoritmo en el que la solución va a estar ejecutándose, ella ya controla la semilla. Pero entonces, si yo le estoy dando una posición de inicio que vendría siendo la inicialización de celdas, ahí no estoy, digamos, arrancando de puntos aleatorios y independiente de que la semilla esté fija, voy a obtener un resultado aleatorio. Bueno, lo que pasa es que depende del lenguaje de programación. Si uno programa en Java, en C# y en otros lenguajes parecidos, más orientados a objetos y fuertemente tipados, sí usted tendría que haber pasado por acá la semilla o el objeto con el que está generando los números aleatorios para que siempre coja ese mismo objeto y lo esté usando para generar los números. En el caso de Python y específicamente con NumPy, ellos tienen como que el generador de semillas, el generador de números aleatorios está ligado a una semilla global, ¿sí? Entonces, como yo en el algoritmo recibo la semilla, la defino y empiezo de ahí a generar cada vez que yo diga random con NumPy, va a seguir amarrado a ese número inicial y la secuencia que se ha ido generando. Entonces, por eso yo acá no tengo que definir la semilla, ¿sí? Es como que, por ejemplo, el profe Edwin es el algoritmo high climbing y él me tiene a mí como una solución, o sea, él me generó a mí como la solución best o la solución que voy a evolucionar. Entonces, cuando él dice la semilla es tal y ahora las semillas arrancan en tal, él pudo haber utilizado allí internamente deme un random para algo, pero después me llama a mí y me dice inicialícese. Pues yo ya sigo con la semilla que ya tiene, o sea, la semilla, el siguiente número, el que sigue está en la misma, en la misma línea de números aleatorios que esa semilla original, porque todo está ligado como si fuera una variable global. No la maneja al final. Ajá. Pero entonces yo tendría que inicializar primero el algoritmo y luego inicializar la solución. Sí, sí, porque es que en nuestro caso la solución sola no nos va a servir. Nosotros eso va a estar inmerso dentro de lo que es el algoritmo high climbing con reinicios. Pero sí, si usted lo hace así, si usted hace una solución, que lo podemos hacer, si creamos una solución y a esa solución le decimos inicialícese, pues cada vez que la corramos nos va a mandar por un lado diferente, porque no hay control de semilla. ¿De acuerdo? En eso estamos de acuerdo. ¿Sí? Gracias. Ok. Bueno, entonces está la inicialización. Ahora, hay otra función que era la de buscar un vecino cercano, ¿cierto? Es decir, yo estoy aquí y tengo una calidad y me dicen, el siguiente paso dentro del high climbing es buscar un vecino cercano y mirar si ese es mejor, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a usar dos operaciones. Una operación es decir, yo estoy aquí, entonces dicen, como necesitamos uno que esté cerca, vamos a hacer una copia de Cobos, ¿sí? Entonces yo hago una copia, pero queda en el mismo lugar. Todo es igualito, pero somos dos objetos separados, ¿cierto? En el mismo espacio multidimensional. Y a ese señor le decimos, hágase un tweak, es decir, cambia un poquitico sus valores. Entonces él ya no está aquí, sino que se corrió.
y pues tiene su fitness. Para eso vamos a hacer uso de dos funciones. Esto que se conoce, que se comporta como un constructor de copia. Es decir, yo tengo a Cobos y después voy a crear un Cobos 2, ¿cierto? Ese Cobos 2 es una variable solución y le digo, esta variable solución, hágala el favor y parta de este señor Cobos. Y entonces lo que hace es copiar todo. Entonces, acá el origen es lo que le pasaría es a Cobos y este resultado es copiar todo lo que tiene Cobos. El tamaño, las celdas, o sea, el vector, el fitness, la función, todo copiárselo para crear una copia idéntica, ¿sí? Son dos objetos separados en la memoria del computador, pero que tienen los mismos datos, ¿de acuerdo? Ya teniendo esa copia, entonces yo le digo a Cobos 2, señor, haga un tweak, haga un pequeño cambio, ¿sí? Y ese cambio, ¿con qué lo hace? Con lo que llamábamos la learning rate. Yo no lo llamo ya learning rate porque es más la terminología de Newton o del ascenso a la colina, del gradiente descendente. Entonces aquí lo llamo bandwidth, una pequeña variación, un pequeño ajuste. Entonces yo lo que hago es generar números aleatorios en ese pequeño ajuste. Entonces, si el pequeño ajuste fue de 0,1, ¿cierto? Pues va a generar números aleatorios, en este caso, entre menos 0,1 y 0,1. Cualquier número aleatorio ahí en ese pequeño rango entre menos 0,1 y 0,1. Puede ser hasta 0. Puede ser 0,01 o puede ser menos 0,03, ¿cierto? Desde que esté entre menos 0,1 y 0,1, si ese fue mi bandwidth. Y eso, que es un vector, en este caso, de 10 posiciones, y nuestras dimensiones son 10, pues se lo sumo a la posición donde yo estoy ahorita. Entonces ya no estoy ahí, ya me moví para diferente lugar, pero me moví, ¿cierto? Entonces lo que hago es eso. A las celdas le sumo el bandwidth. Estoy sumando dos vectores. Mi vector de 10 posiciones más el vector de 10 posiciones de los bandwidths. Quiere decir esto que es una mutación, digamos, es un cambio, pues bastante fuerte porque estoy cambiando las 10 casillas, ¿no? Vamos a ver que en algoritmos genéticos y en general en metaheurística yo puedo hacer, no cambie todo, cambie solo uno, o cambie un porcentaje, ¿sí? Aquí estamos haciendo la fácil, todos, ¿sí? Los cambié a todos. Y después hago control de daños. ¿Qué es control de daños? Imagínense que por muy de malas, en las 10 dimensiones yo tenía el límite 5.12, ¿sí? El punto que estamos optimizando de la esfera está entre menos 5.12 y 5.12, ¿cierto? Ese es nuestro rango de búsqueda. Estoy en el borde, ¿cierto? Entonces, ese puntico está ya en el puro borde y salieron puros números positivos y fueron 0.1 todos. Entonces ya no es 5.12 sino dio 5.13, se salió. No nos interesa una solución porque nos están diciendo que busque el óptimo entre menos 5.12 y 5.12, ¿cierto? Entonces, pues una solución que está en 5.13, pues ¿para qué? No nos interesa. Entonces, esto es control de daños. Básicamente yo miro si las celdas están por un valor menor que el menor, o sea, menos que menos 5.12, si se salió de allá, pues póngalo en el borde, o sea, póngalo en 5.12, ¿sí? Y no es la única alternativa, podemos hacer muchas alternativas, pero por ahora la que estamos haciendo es, si se nos sale, póngalo en el borde, ¿sí? Alguien diría, no, pues podríamos hacer un espejo. Si se nos salió, pues hágale el completo, pero hacia adentro, ¿sí? Otro diría, no, genérelo aleatoriamente. O sea, hay diferentes estrategias y eso se pueden utilizar. En muchos algoritmos utilizan diferentes estrategias, ¿cierto? En este caso estamos utilizando borde. El primero controla, este de aquí controla que esté por debajo del menor. Entonces, lo mismo, aplica para todos los vectores. Si ese vector se salió del menor, póngalo en el borde. Y si se salió del mayor, pues póngalo en el borde. ¿De acuerdo? Ahora, ya hicimos el tweak. Entonces, lo primero que hice fue llamar para hacer la copia. Entonces, generamos Cobos 2. Y después venimos acá e hicimos
que ya no Cobos 2 tuviera exactamente los mismos valores, sino que ya cambió sus celdas, entonces ya está en un ladito, cerquita, porque el bandwidth es pequeño, y le decimos calcule su fitness. Entonces ahora ya Cobos 2 son, con Cobos y Cobos 2 son dos cosas diferentes, ¿cierto? Lo único que tienen de igual es que ambos están resolviendo el mismo problema, la misma función, ¿cierto? Y que tienen la misma dimensión, o sea, ambos están resolviendo el mismo problema de 10 dimensiones o de 20, la que yo ya definí desde el principio. Pero el resto ya es diferente, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues yo le hago aquí un string para poder ver el vector y poder ver el fitness. Entonces, a este no le hemos hecho prueba, voy a hacerle una prueba. Vamos a crear aquí un código. Vamos a traernos este pedacito de aquí, pero lo vamos a utilizar para crear una solución. Entonces la solución la vamos a llamar S1, la vamos a llamar solución. Le vamos a pasar D, digamos que D es 3 dimensiones, y le vamos a pasar F, pero para pasar F tenemos que tenerla declarada antes. Vamos a hacerla más fácil con esfera para poder ver un poco los valores. Ponerla con 2 dimensiones y F, ¿de acuerdo? F igual a F. ¿Listo? Dimensión entera F, listo, y vamos a decirle que nos haga el favor y nos muestre dónde está ese 1, ¿cierto? Aquí por defecto él opera con string y vamos a correrlo así. Entonces, fíjense que la solución solamente la creamos, está en 0, 0, y si yo le evalúo el fitness, daría 0, pero miento. Aquí lo está haciendo es porque el constructor ponía eso, 0, 0 y le ponía 0 a fitness. Nosotros en ningún momento hemos dicho que se evalúe o que se inicialice, ¿cierto? Entonces aquí esto, ay no encontró el óptimo. Ese es el error que les digo, hay que tener cuidado con eso. Entonces les vamos a decir a ese 1, por favor hágase la inicialización, ¿cierto? Ese 1, inicialización, y corramos. Entonces se creó aleatoriamente en estos dos puntos, ¿cierto? Y de una vez le calculó su fitness. Y su fitness, pues, ¿qué sería? 2, 5 al cuadrado, 2 por 2, 4, pongámosle 5, 3 por 3, 9, sí, más o menos da 17, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, listo, hizo la inicialización. Ahora vamos a hacer un S2 que sea ese mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a crear aquí un S2, ¿cierto? Entonces, este C2, por ahora, está solo el caparazón, la estructura, ¿cierto? Y ahora le vamos a decir, sí, usted S2 va a ser igual que el S1. S2 punto, perdón, enter, S2 punto, y nos traemos este from solution, ¿cierto? Y le decimos que va a ser de S1. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a mostrarlos. Al mostrarlos, pues tienen que estar iguales, y ahí están iguales, ¿sí? Porque son uno copia del otro. Ahora vamos a decirle a S2, bueno, S2, pero usted hágame un favor y hágase un tweak. Vamos a hacerle un tweak. ¿Listo? Y le vamos a decir que ese tweak va a usar un bandwidth, y en este caso el bandwidth, pues vamos a ponerlo un poquito grande para que se note. Y le vamos a decir que se vuelva a imprimir S2 después de hacer el bandwidth. Se imprime así como acá y se agrega con el tweak, ¿cierto? ¿Listo? Y miren, el tweak pareciera que no es lo mismo, pareciera que es lo mismo, pero no, mire, aquí hay una diferencia, ¿cierto? Acá hay otra diferencia, y pues el fitness también es diferente, ¿sí? En este caso el fitness, si estoy minimizando, es malo, ¿sí? Porque se fue para un valor mayor, entonces yo no lo aceptaría. ¿De acuerdo? ¿Todos? ¿Listo? Entonces, salvo esto para que lo tengan en su registro. Bueno, ahora sí vamos a hacer el high climbing, ¿sí?
Entonces, en la implementación que nosotros habíamos hecho, nosotros teníamos por fuera que nos mandaban la posición inicial, ¿cierto? Y nos mandaban la semilla y todo lo demás. Acá vamos a hacer una versión que esté completica. O sea, a él le dicen, resuelva este problema con tantas iteraciones, con estos parámetros, y él por dentro se inicializa, hace el proceso iterativo de mejora y todo para que quede contenido, ¿cierto? Entonces, siendo así, este es nuestro algoritmo. Tenemos la clase HighClimbing. Yo puedo tener varios objetos de esa clase. HC1, HC2, HC3, ¿cierto? ¿Qué tiene por defecto este algoritmo? Tiene que correr con ciertas funciones objetivo o iteraciones que llamábamos, ¿cierto? Me gusta más el término EFOS porque nos permite comparar mejor los diferentes algoritmos. Porque si ustedes se dan cuenta, en el HighClimbing con reinicio yo tengo como iteraciones locales, el interno y el iteraciones de afuera que son los restarts. Entonces nada, miércoles, todos son EFOS y punto. Lo que necesito es que los algoritmos ejecuten un número total de evaluaciones de la función objetivo. Y el otro parámetro que necesito es el bandwidth, ¿sí? Entonces por defecto yo creo el objeto y le mando ya cuántas EFOS va a usar y qué bandwidth va a utilizar, ¿de acuerdo? El proceso de evolución como tal es el algoritmo, ¿sí? Entonces ahí le dice uno qué semilla, cuántas dimensiones y cuál función va a optimizar, ¿de acuerdo? Y arrancamos. Pues aquí me mandaron la función, si yo la llego a necesitar por otro lado, pues la meto en un self. Si yo no la necesito en otro lado, me explico, si yo no tengo otra, como por ejemplo acá, yo no tengo otra función, otro def acá que necesite self function. Como no lo tengo, yo podría ahorrarme esto porque no necesito meter la variable f como un atributo de este objeto, de esta clase. ¿Sí? ¿Me entiendo o no? O sea, es algo que es como una variable local. ¿Solo la necesito ahí? Pues si solo la necesito ahí, no la meta en un self. ¿Sí? Si no la necesita, no la meto. Ahora, ¿cómo sé si yo la necesito en un self? Porque diferentes métodos necesitan acceder a ella, ¿cierto? Pero pues en este caso, nadie necesita acceder a ella. Entonces yo podría, y funciona igual, si yo no utilizo self function, sino que simplemente uso f, ¿de acuerdo? Pues obviamente aquí donde decía self function, tengo que arreglarlo, ¿no? Pero es claro el tema, ¿no? Un atributo es algo que yo lo meto, o sea, un self punto, un nombre, es algo que va a vivir para ese objeto y que puede ser accedido desde diferentes métodos, como por ejemplo cuando lo hicimos aquí con la solución. Yo no podría acceder a las celdas si yo no la tuviera en un atributo, porque fíjese que celdas la utilizan todos, mire, todos la utilizan, entonces tiene que ser un atributo. Si no fuera un atributo, como por ejemplo origin no es un atributo, yo simplemente lo uso aquí y se acabó, en esta función, en este método. Entonces aquí pasa lo mismo, yo no voy a modificar nada para no ponerme a arreglar ahorita, pero que quede claro eso, ¿de acuerdo? Ahora, él recibió la semilla y él aquí ya establece, le dice, NumPy, su semilla tiene que arrancar en esto, punto. Todo lo que yo ejecute después de esto va ligado a esa semilla hasta que yo no cambie la semilla y yo vuelva en alguna parte a decir NumPy random seed tan, ¿sí? Entonces, normalmente en Python uno fija esto y lo cambia solo cuando ya en la otra iteración, y en la otra iteración, y en la otra iteración, ¿de acuerdo? Y dentro de lo que él llama por dentro no se establecen cambios en las semillas, ¿sí? En objetos, los que programan en Java, en lenguajes similares, pues tiene uno que estarse trasteando el objeto aleatorio con el que genera las variables, los números de la secuencia, y estárselo pasando a los demás métodos. Acá no, porque es una variable global, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es este Best Fitness History? Ustedes ya saben qué es. Básicamente, la historia del proceso de búsqueda. ¿Qué tiene de diferente? Que en el que nosotros hicimos, yo guardaba allí la posición en el espacio más su fitness, ¿cierto?
Aquí no me interesa la posición en el espacio, ¿sí? Me interesa solo el fitness, cómo ha ido evolucionando, ¿cierto? Al final del algoritmo, cuando él termine, sí me interesa saber la solución y el fitness, pero solo para la última, pero no me interesa ir guardando toda la historia de todas las soluciones, en este caso, ¿no? Si yo estoy haciendo, no sé, un algoritmo con modelos evolutivos que aprenden, allá sí necesitaré guardar toda la historia, necesitaré guardar los pasos que ha hecho y por eso sí necesito uno como el que vimos en la primera situación. Pero aquí no, porque lo único que necesitamos hacer es generar la curva de convergencia, ¿cierto? Entonces, pues no necesitamos guardar los puntos, ¿cierto? Hola, dame un segundito, termino, ¿vale? Y entonces, pues ya aquí creo cuántas voy a generar, pues necesito un vector de, si estoy corriendo 5000 iteraciones o 5000 EFOs que dijimos, pues esto tendrá 5000 para poner cada uno, ¿cierto? Arrancamos con la solución, declaramos la solución. La solución la llamamos best, ¿cierto? Porque ahí es donde yo voy a tener, es decir, es un atributo que cuando HighClimbing se llame, al final yo le voy a poder decir, ve cuál fue el mejor, ¿sí? O sea, el objeto HC1 de clase HC, cuando termine va a tener un objeto best y ahí va a estar la solución. La solución en celdas y sus fitness, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a tener el best. Entonces yo le digo a ese señor, créese como variable con esta dimensión y con esta función, inicialícese aleatoriamente. Recuerden que cuando yo llamo a inicializar, él se inicializa aleatorio y de una vez calcula el fitness, ¿cierto? O sea, él de una vez sabe qué tan bueno es. Y pues como ya gasté una función, una evaluación de la función, pues la registro en la historia de funciones. Esta es mi primer calidad, ¿sí o no? Ya quedó en mi vector de historia para sacar la curva de convergencia. Ahora, ya me cansé de estar escribiendo self.best. Entonces digo, no, pues ya me cansé, entonces le voy a poner un sinónimo. La voy a llamar S, ¿sí? Y le digo que es igual a self.best. Aquí no estoy haciendo una copia dura, como decíamos ahorita, Cobos y Cobos 2. No, esos sí son copias. Son objetos en la memoria diferente. Aquí no, son lo que llamamos apuntadores. ¿Sí? Son un único espacio de memoria que tiene toda la solución y que se puede llegar a él con el nombre self.best o que se puede llegar a él con el nombre S mayúscula. ¿De acuerdo? Pero es un solo objeto en memoria que tiene dos alias. Entonces ya no lo llaman solo Carlos Cobo, sino Cobo solamente. Entonces son dos nombres para el mismo objeto. Entonces por eso aquí hice un apuntador. Ahora, ¿qué hago por dentro? Pues lo que hacíamos. En el bucle de mejora, ¿qué hacíamos? Generamos una solución vecina, ¿cierto? ¿Qué les dije que era generar la solución vecina? Pues generar una solución R que es de la misma calidad, o sea, la misma dimensión y la misma función que estoy optimizando. Le digo que sea copia, entonces aquí hice una copia de este. Ahora sí son dos objetos, S y R son dos objetos diferentes, pero tienen el mismo contenido. Y aquí le hago el tweak, y el tweak ya lo vimos, ¿cierto? Entonces, ya no están, ya no tienen el mismo contenido. Está en un lugar cerquita, pero es diferente. Y después yo miro, yo soy mejor ahora, R es mejor que S. Si sí llega a ser, bueno, a S le toca volverse una copia de R, porque me tengo que ir hacia allá, esa es mejor solución, ¿sí? Entonces me muevo hacia allá. Y ya con esto, pues, registro mi historia, ¿cierto? Y mi historia arrancó de la iteración 1 hasta las EFOS, y voy colocando aquí el valor. Ahora, ¿por qué es de 1? Porque aquí ya gasté la 0, ¿no? ¿Cierto? Entonces aquí voy haciendo el proceso y al final retorno el best fitness, que es la curva de convergencia. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué no retorno el self best? Porque ya está ahí. Cuando esto termina, cuando este bucle termina, ese va a estar en la mejor posición, ¿cierto? Porque él se fue moviendo. Pero ese es un alias para self best.
¿Listo? Estamos allí, ¿cierto? En la mejor posición. Entonces, si yo al objeto le digo, deme la mejor, pues me va a dar, deme el best, el best, pues me va a dar el valor encontrado. Ese, señores, es la ejecución del high climbing, ¿sí? Con clases. Y pues obviamente aquí, como les dije, el string, para que cuando yo diga, mire, este objeto HC1, ¿qué es? Él me va a decir, yo soy un high climbing con un bandwidth de tanto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un llamado aquí sencillito a traer esto. Es que ahí tengo unas cosas adicionales para mostrar ya cómo hacer el plot de la curva de convergencia que le entrega. Entonces, un problema de 3 dimensiones, 5000. Bueno, dejemos rastering. ¿Listo? Entonces, creamos un objeto HC minúscula que es de la clase High Climbing con estas CEFOS y estos bandwidth, ¿cierto? Listo. Le digo que ejecute evolucionar con la semilla 0. Ahorita le podemos cambiar la semilla para ver otros resultados con tales dimensiones que en este caso son 3 y con la función que en este caso es la rastring, ¿cierto? Y pues para mostrar algo vamos a mostrar print, vamos a hacer un print primero de r1.best.fitness, que es la mejor solución. No, mentiras, r1.best que él se imprime solo, porque es una solución y él ya saca el resultado. Entonces, bajémosle a esto, dejemos solamente 50 iteraciones para que no se demore. Corremos. Espere, R1. Estamos viendo la historia. Sí, perdón, aquí es HC. HC, ¿cierto? Porque R1 es la historia. Listo. Entonces, miren, lo único que hizo fue mostrarnos a HCBs. Lo mejor que él encontró fue esta solución con este fitness. ¿De acuerdo? Que es HCBs, lo que él tiene. Ahora, si ya queremos mostrar el R1, que sería la historia, pues ahí salió toda la historia de los fitness, de los 50 fitness, hasta el final. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿Más bien claro o menos claro? ¿Sí? Bueno, entonces, preparamos aquí un poquito para que... Hagamos una pausa activa. Hay varios que no conoces. ¿Sí? Sí, creo que sí. Creo que sí. Bueno, entonces, mi nombre es Julie Muñoz. Yo comparto la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, específicamente la División de Salud Integral. Y desde el semestre pasado hemos venido realizando con esta maestría actividades de bienestar. Y el profesor Carlos nos da el espacio para que hagamos pausas activas. He invitado a algunas de mis compañeras que hacen parte de esta división para que ustedes conozcan qué es lo que hacemos, a qué servicios ustedes tienen acceso, un poco dentro de esas pausas o dentro de esas actividades para que ustedes conozcan también pues, los programas. ¿Sí? Hoy me acompaña la psicóloga Marley Bolaños. Ella hace parte del programa Contigo y trae pues, una actividad breve para ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo me presento nuevamente, pues les recuerdo mi nombre, Marley Bolaños, psicóloga, y hago parte del programa Contigo. El programa Contigo está como en pleno lanzamiento, ¿cierto? No tiene tanta antigüedad, sino que es reciente. Y este programa, les cuento un poquito, surgió a partir de pandemia, ¿no? Porque mirábamos que nuestros estudiantes durante la pandemia y después de la pandemia presentaron muchísimas. Bueno, entonces estábamos
viendo acá el high climbing y cómo utilizarlo, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos una carpeta en donde tenemos las funciones, ¿cierto? Y están esfera, ACLI y demás. Eso normalmente está aquí. De la misma forma yo voy a tener una carpeta de algoritmos. Entonces voy a tener el high climbing con reinicios y de ahí para allá lo que quiera. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué yo hablé de esta carpeta con objetos, con estas clases? Porque son clases que tienen, digamos, los mismos métodos en su declaración. Por dentro hacen diferente cosa, ¿no? El evaluar de la esfera es diferente al evaluar del step y del rastering y demás, ¿cierto? Pero su estructura es idéntica, ¿cierto? Entonces, esas clases que no son iguales, sí yo puedo usarlas indistintamente. Yo puedo decir, a ver, optimíceme la esfera, a ver, optimíceme el rastering, a ver, optimíceme lo que yo quiera. Desde que estén en la misma carpeta, ellas se comportan de la misma forma, reciben los mismos parámetros, tienen los mismos métodos y me entregan los mismos resultados, ¿cierto? Entonces, hagan cuentas que yo puedo hacer una lista o un vector, ¿cierto? Nosotros hacemos un vector de NumPy y todo es real. Hacemos un vector de lo que sea y todo es entero. Aquí podemos hacer un vector de funciones y las funciones son diferentes. ¿Sí? Entonces eso es lo que es el concepto de polimorfismo. Una lista en la cual yo puedo tener objetos de diferentes clases. Ahora, para poder operar con ellos apropiadamente como una colección, como un vector, como yo necesito llamarles un método, pues todos tienen que tener el método, ¿no? Si yo meto aquí perros, gatos, pero metí un automóvil, pues tal vez en el vector, cuando yo le diga al correr, pues el perro y el gato lo entienden como correr, pero el automóvil dice, yo no corro, ¿sí? Y va a marcar un error. Entonces normalmente uno como que mete todas las clases que tienen comportamientos similares dentro de una misma carpeta para facilitar esas operaciones sobre esos vectores, ¿de acuerdo? Entonces, de la misma forma yo puedo tener algoritmos y bueno, y podría tener diferentes cosas. Yo solamente estoy hablándoles aquí en el contexto de lo que vamos a hacer. Entonces, si yo miro, bueno, aquí tengo unos gráficos que son el gráfico de convergencia que ya habíamos hecho, ¿cierto? Ese lo mostramos la vez pasada. Y adicionalmente tengo otro que es un gráfico de convergencia de 2 o más algoritmos al tiempo. ¿Sí? No voy a entrar a explicarlo, después ya lo mirarán. Básicamente es dibuje varias líneas, ¿cierto? La del algoritmo 1, la del algoritmo 2, la del algoritmo 3 y muéstralas, ¿de acuerdo? Para poder hacer comparaciones. Y finalmente también aquí por mostrar algunos resultados de las curvas promedio. Entonces, este ya es el llamado de lo mismo que acabamos de hacer, pero mostrando la curva de convergencia, ¿cierto? Que es la que ya habíamos visto. Entonces, simplemente declaramos un objeto high climbing, lo hacemos evolucionar y en vez de mostrar el BES, como lo hicimos ahorita, mostramos la curva de convergencia y después mostramos el BES. Entonces, aquí está la curva de convergencia para esa única ejecución. Si yo le cambio aquí la semilla, pues tal vez la curva de convergencia cambia. Bueno, cambió no mucho, se alcanza a ver aquí un poco diferente, pero no cambió mucho porque pues este se queda muy fácilmente atrapado en un óptimo local. Pero entonces ya tenemos la curva de convergencia para una sola ejecución. Ahora, el high climbing con random restarts es este. Si ustedes lo miran, tiene el nombre, tiene un init, aquí cambian unos parámetros, ¿cierto? Pero acá en el evol son los mismos parámetros, ¿cierto? Es la semilla, las dimensiones y la función, ¿cierto? Y por ahí vemos la razón por la cual los parámetros no están acá en evol, ¿cierto? Porque si yo después necesito decirle correr, pero le tengo que decir a Camilo, corra, pero corra de tal forma. Y le digo a David, no, pero corra de tal forma. Cuando ya voy a correrlos a todos dentro de un vector, una lista, que corra primero Camilo y que me entregue unos resultados, que corra después Edwin y me entregue unos resultados, me va a quedar complicado para darle los parámetros. Porque para uno me toca mandarle unos parámetros y para el otro. Entonces, lo normal es que los parámetros sean idénticos, ¿sí? Hay una forma sencilla y es pasar un vector de parámetros.
¿sí? Entonces yo paso un vector, entonces ahí sí ya suerte, por dentro cada quien saca de ese vector, saca sus parámetros, pero pues es un tilín complicado y no lo tengo hecho aquí así, en los otros sí los tengo hecho así. Pero a la primera no me gusta mostrarlo porque puede enredar. Entonces lo que normalmente hago yo es que cuando yo creo mi objeto le mando los parámetros con los que voy a correr. Entonces como eso sí lo creo una sola vez y después corra dentro de un bucle todas las veces que sea, me queda mucho más fácil hacerlo así. Por dentro es la misma historia que ya conocemos. Lo de la función, que esto es simplemente para tenerla acá por si acaso, en este caso no se necesita, controlamos la semilla, definimos donde voy a meter el histórico de los fitness y empezamos la CEFOS 0. Y aquí ya es donde yo digo, la palabra iteración no me sirve. Entonces dije EFOS, ¿sí? Entonces, como no me sirve, yo digo, bueno, mientras las CEFOS no se terminen, que son las que me dijeron, los 5000, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una solución aleatoria. Esta solución aleatoria automáticamente calcula fitness. Entonces ya llevamos un fitness, que es el fitness 0 en este caso en el vector. Entonces yo digo, si es la primera vez, pues esa señora se vuelve la mejor solución y registro en el fitness, en el histórico de fitness que calculé, ¿cierto? Entonces, esa solución S es la mejor. La que conozco ahorita es la mejor, no hay más, ¿cierto? Ya cuando estas EFOS cambien, pues esto ya no va a suceder, ¿no? No va a suceder. ¿Por qué no sucede? Porque porque entonces entra acá en donde genera la solución vecina, ¿cierto? Y a esa solución vecina, mira, ¿usted es mejor que lo que yo ya tenía? Si sí es mejor que lo que yo ya tenía, pues ahora usted se vuelve la mejor, ¿cierto? Pero además pregunto, ¿pero usted ahorita es mejor que el mejor? ¿Sí? Pues yo actualizo el mejor, lo vuelvo mejor y registro esto como un nuevo una nueva valor de fitness en esa iteración o en esa EFO. Entonces aquí básicamente estoy contando EFOs. Cada vez que hago un calcular la función, pues tengo que registrar eso y irme para el siguiente para poder registrar. Entonces, ¿cuándo calculé yo esto? Pues lo calculé aquí, ¿cierto? Pero entre este punto del tweak, que fue donde hice el calcular el fitness, hasta este punto de aquí yo no he hecho ningún otro cálculo de fitness. Entonces, pues está bien calculado. Meto allá el resultado y ya voy para el siguiente. ¿De acuerdo? Si entre esos dos puntos hubiera otro fitness, pues ahí sí la embarro. Porque conté uno y hice dos, ¿cierto? O sea, si yo por acá, por alguna razón, en una línea anterior hiciera otro tweak o algo, pues ahí estoy haciendo trampa, porque estoy haciendo dos cálculos de cálculo de fitness y solo estoy calculando uno, pero en este caso no, ¿de acuerdo? Entonces, este es el algoritmo de high climbing, recuerden, este es el de optimización local, de donde estoy, y cuando termino, subo, ¿sí? Termino de hacer las 200 optimizaciones, las que yo haya dicho acá, y cuando subo, pues hago otro punto aleatorio, me voy otra vez para otro lugar, aleatorio, inicialización aleatoria, ¿cierto? Y me fui para otro lugar, y para mí ese ahora es el punto que voy a optimizar, y ese es el que optimizo acá, y termino y me voy para otro lugar, y optimizo y termino y me voy para otro lugar. Ese es el proceso de high climbing con reinicio, ¿de acuerdo? Bueno, de ahí para allá ya no voy a entrar en detalles, pero digamos que lo que normalmente uno termina generando son estos gráficos. Entonces miren, este es el gráfico de la esfera. ¿De dónde salió el nombre de esfera? No sé qué, pues porque yo le dije curva de convergencia para y le mandé la función y ella la mostró. No me enredo. Para eso son los string dentro de cada una de las clases, para que me ayuden a mostrar todos estos letreritos. Ah, no, que es que la curva azulita es de high climbing. ¿Cómo le pongo el nombre? Ah, pues el high climbing.string. Ya, listo. Quedó eso y pegado. ¿Sí? Entonces eso me ayuda a eso. Y aquí, pues, por ejemplo, yo puedo ver claramente cómo es la curva de convergencia en la esfera. Entonces, en este caso, para la curva de convergencia en la esfera, que es esta gráfica, pues es muy clarito que high climbing va a ganar, ¿sí?
Y miremos los resultados. High Climbing es el azul y va a ganar. ¿Sí? Es muy poco probable que High Climbing con reinicio le gane al otro porque High Climbing está descienda y esa vaina es descendiendo. Entonces si él de vez en cuando se va a ir para arriba, se equivoca y dice no, y vuelve abajo, ¿cierto? Porque él está buscando en sus vecinos y en sus vecinos encontrará uno que vaya bajando, y va para allá, y va a encontrar otro bajando y va para allá. Mientras que el otro llega y dice, hace lo mismo, porque él hace eso, coge un punto inicial y empieza a bajar, pero se le acabó rápido, ¿cierto? Porque apenas le dieron tantas iteraciones. Entonces llega hasta un cierto punto y después aleatoriamente por allá para otro. Y ese otro dice, ay, sí, bajemos, se le acabaron. En cambio, este sí todo el tiempo fue bajando, ¿sí? Entonces, por eso se ve la gráfica así, ¿de acuerdo? Y esta gráfica es una gráfica de las comparaciones promedios, ¿sí? O sea, ahí están las 31 ejecuciones de High Climbing con reinicios, que es la azul, y las 31 ejecuciones del otro, ¿de acuerdo? Ahí están ya promediadas. No les muestro todo eso porque es mucho código, pero pues ya con lo que les expliqué creo que lo van a entender bastante bien. Entonces, fíjense que ahí hay un sentido entre cómo opera mi algoritmo, cómo es el paisaje de la función y por qué mi algoritmo gana, ¿de acuerdo? O un algoritmo de los dos gana. Aquí está, por ejemplo, el otro, que es para el step. Y el step mata a High Climbing, ¿cierto? Porque High Climbing, ¿qué hace? Llega a un punto, como hay una platea, pues él empieza por acá, ¿no? Y se quedó ahí. ¿Sí? Si estuvo de buena y estuvo en el filo de la platea, cayó ahí, entonces, ¡ay! Y ¡pum! Se va para la otra platea, ¿cierto? La que está más abajo. Pero pues cuando sucede eso, normalmente va a quedar en el puro borde pegado, y entonces él, no, por acá, no es nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Es muy normal que quede atrapado un óptimo local, por eso, en ese caso, el azul, que es High Climbing, le va muy mal, ¿sí? Al otro, igual le va mal, pero no tan mal, porque no llega a cero, fíjense que llega como a tantos, ¿no? Ahorita vemos cuál es el promedio, pero no llega a cero. Pero él sí, como él de tanto en tanto brinca aleatoriamente, en ese brinco pudo haber caído mejor, pudo haber caído, a pesar de que se pueda quedar de todas formas atrapado. Ahora, uno dice, pero ¿y cómo resuelvo eso? Ah, bueno, si usted le cambia el bandwidth, si pusimos un bandwidth de 0.1 y lo pone más grande, en este caso, por ejemplo, 0.6, pues los brincos del vecino son más grandes y puede ayudarlo a salir de las plateas, ¿sí? Pero pues miércoles, ya es cuadrando uno ahí los parámetros, los hiperparámetros de cada uno de los algoritmos. Si vamos, por ejemplo, ahora a la curva de Scheffel es esta gráfica, que es también bajandita, pero tiene una zona de platea bastante grande, ¿cierto? Este caso es así. Pareciera que va a ganar el high climbing con reinicios, pero después de ciertas iteraciones termina ganando el high climbing, ¿sí? O sea, los brincos le funcionan bastante bien al high climbing con reinicios, pero de todas formas el otro dice, no, tranquilo que llegamos, ¿sí? Y llega, ¿cierto? Pero si yo no hubiera podido ejecutar los 5000 iteraciones, sino 2000 iteraciones, la mejor solución sería high climbing con reinicios. ¿Sí ven? Entonces allí es donde, por eso cuando uno va a correr los algoritmos tiene que definir bien el escenario. Mi escenario es de tiempo de respuesta rápida y mi problema se parece más a este, pues ganó el high climbing con reinicios porque mi respuesta es rápida, yo tengo pocas iteraciones o pocas ejos para ejecutar, ¿cierto? Pero no, yo puedo esperar mañana, que procese toda esta noche. Ah, bueno, en este problema, pues mañana, pues mejor corro el high climbing, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace variar un poco el tema digamos, del paisaje de la función. Bueno, de ahí para allá hay más, ¿cierto? Están las otras. Y finalmente está lo que les decía, la tablita yo la construyo básicamente como un data frame de pandas y esta es la tabla que les estaba pidiendo, ¿cierto? Aquí están los resultados que se obtienen en cada una de las ejecuciones. Creería yo que deberían estar cerca. Si no están cerca, revisen los programas. Porque tienen que ser más o menos eso. Todos estamos corriendo con las mismas funciones, con los mismos valores, ¿cierto?
por eso les decía ayer, ayer el miércoles, que usáramos los mismos parámetros pues, para que pudiéramos obtener similares resultados, ¿cierto? Y los resultados son 10 dimensiones, un bandwidth de 0,1, 5000 EFOS y 100 iteraciones locales para el high climbing con reinicios. Y pues yo hice 31 repeticiones, que era lo que habíamos hablado. Entonces ya con esos resultados pues dan estos valores. Entonces pues si no les dan, entonces los revisamos a ver si alguno nos pelamos, ¿vale? Evidentemente, en relación con las curvas, pues los resultados son más o menos similares. O sea, si yo miro aquí el rastriging, pues yo espero que en rastriging más o menos esté en 88, que es donde quedó atrapado, ¿cierto? Es el fitness, el mejor al final, el promedio. Pues este promedio es 88. Y este de aquí quedó atrapado en 43, ¿sí? Que son los valores que yo reporto al final, el último fitness. Si miramos acá, este resultado está como por acá 240 y algo, y este está por debajo de 140 y algo. Entonces aquí 235 y 134. ¿De acuerdo? ¿Todos claros hasta ahí? Igual esto yo lo comparto, ¿no? Este también lo salvo en el y se los comparto. Puede variar un poco porque El gráfico es de una sola semilla, ¿cierto? No, este gráfico es de las 31. Es que me confunde los EFOS, el fitness y los EFOS. Estos son los EFOS. Esto EFOS es fitness, número de fitness. No, sí, pero me refería a que pensé que 5000 iteraciones entonces es una semilla, no todo el conjunto de todas las semillas. No, o sea, yo cojo, o sea, ojo, mire, es que esto les está tomando el pelo a varios y hay que tenerlo claro. Una repetición del algoritmo, o sea, es como decir algo, un experimento aleatorio, ¿sí? Un experimento aleatorio en este caso, pues es una semilla, pero en esa semilla son 5000 evaluaciones de la función objetivo, ¿cierto? Yo hago un segundo experimento, semilla 1 y 5000 evaluaciones. Ahora, eso me genera a mí 31 historias, ¿no? Las 31 historias. Y esas 31 son las que promedio y esas son las que estoy graficando acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, siempre tienen que pensar en que lo que yo llamo una repetición, porque en última estoy haciendo un experimento que tiene en cuenta digamos, si el problema fuera determinístico, yo no tendría que hacer 31. Con una sola funcionaba, ¿cierto? Porque yo meto y sale lo que tiene que salir y punto. Pero como esto es probabilístico, pues yo tengo que hacer un número de experimentos o repeticiones del experimento con diferente punto inicial para saber cuál es el comportamiento promedio. De esto, además de sacar el promedio, yo podría sacar la desviación estándar para definir el intervalo de confianza del resultado, porque el que yo estoy reportando aquí es la media, ¿cierto? Pero si yo le calculo la desviación estándar, tal vez él me diga que con una desviación estándar tanto, y yo podría decir que el intervalo de confianza de este valor 43 no es 43 algo, sino 41 hasta 45, digamos con intervalo de confianza de que todos los algoritmos, que cuando usted ejecute el algoritmo, el resultado va a estar ahí, en ese intervalo de confianza. ¿De acuerdo? Los resultados pueden variar porque tú acá tienes afinado el espacio de búsqueda, ¿cierto? Todos deberíamos estar usando el mismo espacio de búsqueda, ¿no? Pero en esta versión, cuando creas las funciones, tú fijas. Sí, todos los valores. El mismo. No, es que cada función. Es diferente. Sí, es que yo en el link que yo les mandé, ¿se acuerdan? Ahí estaban los links. En esos links estaban los intervalos. Y por ejemplo, esta está entre menos 512 y 512 la esfera. Vale. Creo que el de step no estaba funcionando, el link se rompió o lo borraron o algo. Yo le puse el mismo, menos 512 y 512, que es el de la esfera. Pero los otros sí tienen todos los estos. Sí. Menos 100 y 100. Y si están diferentes por cosas colocamos diferentes los resultados, obviamente van a ser. Sí, totalmente, porque el espacio de búsqueda puede ser mucho más grande. Nosotros tenemos que ajustar. Sí, porque si usted, por ejemplo, la esfera, yo la estoy optimizando entre menos 5,2 y 5,2, pero si la pongo entre menos 100 y 100, el espacio de búsqueda
a pesar de que termina siendo también infinito, es mucho más grande, ¿cierto? Y pues obviamente los resultados van a variar bastante, ¿de acuerdo? Pues para que les dé igual tienen que tener exactamente los mismos espacios de búsqueda. ¿Listo? Bueno, entonces, miren, en el libro que yo les compartí, en el libro que yo les dije, bueno, uno de los libros, porque les mandé dos en los primeros mensajes, yo les recomendaba el de Essentials of Metaheuristics, ¿cierto? Él utiliza mucho, bueno, aquí es lo mismo que ya dijimos de High Climbing, ¿cierto? Que es de diferente. Nosotros estamos utilizando una notación para la representación de la solución, una notación vectorial, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, yo les digo un punto en el espacio y lo representamos como un vector, que es mi vector cells, ¿cierto? Ese vector no es la única forma de representar una solución, ¿sí? Usted puede, por alguna razón, representarla como una matriz, puede representarla como un grafo, puede representarla de muchas formas. O un árbol, por ejemplo, cuando uno está haciendo programación genética, pues está evolucionando expresiones o algoritmos, pues tienen que ser otra representación que normalmente terminan siendo árboles. Entonces, eso depende. Ahora, la representación más comúnmente utilizada y la que como que ya tenemos como humanidad clara es la de vectores, ¿sí? Cuando ya nos ponemos muy creativos, las operaciones empiezan a ser un poco más raras y tienen efectos que hay que tener cuidado. Entonces, nosotros vamos a trabajar mucho con representación vectorial. Ahora, ¿qué represento dentro de los vectores? El primer caso, que está acá, es el que hemos hecho ahorita, optimización continua, ¿cierto? O sea, esto de aquí es optimización continua, nosotros simplemente tenemos, changos, nosotros simplemente tenemos valores continuos en el rango de búsqueda de la función. Espera, menos 512, 512, pues esos valores estarán allí, ¿de acuerdo? Hay problemas que son discretos y hay problemas que son binarios. Binario, ejemplo binario, el problema de la mochila. Tengo, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos y quiero saber esos 8 elementos cuáles debo echar en un contenedor y cuáles no, maximizando el valor de lo que yo voy a llevar en el contenedor y sin que el contenedor se vaya a romper, ¿sí? Entonces, el 1 y el 0 me dice 1 va dentro del contenedor, el 0 no va en el contenedor, ¿sí? Y lo otro, por ejemplo, es la representación discreta, por ejemplo, es un problema de TSP, vendedor viajero. Entonces hay puntos en la ciudad y como yo voy a hacer el recorrido para gastar menos gasolina, ¿sí? Entonces, no, primero me voy para donde el cliente 4 y del cliente 4 me paso al cliente 2 y después me paso al cliente 1 y bueno, y así sucesivamente. Ahí están repetidos porque es otra tarea, puede ser programación de tareas, y bueno, hay varios problemas que son discretos, ¿cierto? Pero mi representación en este caso es mi recorrido de los clientes y cómo les voy a ir entregando las estas para minimizar el trayecto que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente esta es la representación vectorial. Ahora, en esa representación vectorial ya vimos allí en el programa cómo hacer una inicialización aleatoria, ¿cierto? Entonces, este es el código que muestran y que van a ver en el libro de Essentials of Metaheuristics. Es mucho más simple, porque es como un pseudocódigo de alto nivel, ¿cierto? Pero es lo que nosotros hicimos. Declaramos el vector de un cierto tamaño, ¿cierto? Y le generamos números aleatorios uniformemente distribuidos entre un valor mínimo y un valor máximo. Eso fue lo que hicimos en Python. ¿De acuerdo? Esa es la generación aleatoria de una solución. De la misma forma, nosotros hablamos de otra cosa, que fue el tweak. La operación tweak, yo les dije, no, es que yo estoy aquí, entonces le hago un pequeño valor. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Es un tweak diferente. Es un tweak uniforme, ¿cierto? En el cual yo estoy recorriendo las dimensiones del vector, ¿cierto? Pero modifico solo algunos elementos, ¿sí? Entonces, este método, en este caso, tiene un parámetro que se llama P, que es la probabilidad de que un elemento se modifique. Entonces,
Yo ya no le hago solamente un bandwidth a todos los 10 datos que teníamos, sino que además del bandwidth, que es un parámetro que yo tengo que colocar, que en este caso aquí el bandwidth lo llama ruido, que es el R, ¿cierto? ¿Sí? Que lo genera entre menos R y R para sumárselo o no. Adiciona un parámetro que es el P, que es la probabilidad de modificar un elemento. Entonces, coge la primera celda y dice, ¿a usted toca modificarla o no? Un número aleatorio, y si ese número aleatorio entre 0 y 1 es menor que esa probabilidad, pues lo modifica. ¿Sí? La siguiente celda, un número aleatorio, ese número es menor que entre la probabilidad, no, entonces no lo modifica. ¿Sí? Entonces, básicamente, en este caso, usted tiene es una probabilidad de que ciertos elementos se modifiquen. ¿Sí? Entonces, no es uno, no son todos, sino una cierta probabilidad. ¿Cuál? Usted no sabe. ¿De acuerdo? Y eso es parte de la magia. ¿Sí? Como les digo yo, si usted dice, no, es que normalmente tal celda hay que modificarla, pierde. O sea, usted haga eso y verá que le va mal. ¿Sí? O sea, muy pocas veces usted le pega, o si le pega unos ciertos problemas, pero no en general el comportamiento para resolver todos los problemas del tipo que usted está resolviendo. Entonces, por eso, siempre, y hay que tener muy claro, es el uso de la aleatoriedad en las decisiones. Ahora, si me dicen, bueno, pero yo quiero hacer modificación de un solo gen, de una sola celda, ¿cierto? Pues aleatoria. ¿Cuál quiere? Pues cualquiera. Entonces, un número aleatorio tiene 10, un número aleatorio entre 0 y 9, y cayó la 5, pues modifique esa, ¿cierto? Entonces, es una operación que se llama operación de mutación de un gen en genéticos, y usted lo hace así. No siempre modifica el mismo gen, no. En la naturaleza pasa eso. Cuando están evolucionando inclusive no solamente cuando se cruzan padre y madre para generar un hijo, se genera una mutación. Ya está demostrado que mientras uno vive, uno muta. ¿Sí? Quitico, ¿no? Porque no va a salir un tercer ojo. Pero uno muta un poquito. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Esas mutaciones ocurren con muy baja probabilidad, pero ocurren, ¿cierto? Entonces, usted tiene un montón de genes y con una baja probabilidad, alguno de los genes se modifica. Y esa mutación se hace de acuerdo al valor que usted tenga. Si usted tiene valores continuos, pues modificará así como lo estamos diciendo, ¿cierto? Pero si usted tiene binarios 0 y 1, usted no va a poner 1.5, ¿cierto? Usted dice, no, pues si está prendido, apáguelo, ¿cierto? Entonces sáquelo de la mochila, sáquelo del contenedor, ¿cierto? Y entonces ahí ya solución cambió, ¿de acuerdo? Entonces, acá entonces fíjese que P es un valor que va a ser una probabilidad, y yo lo que hago es generar un número aleatorio, y si ese número aleatorio es menor que esa probabilidad, pues hace el cambio o no hace el cambio. Acá hacen el control de daños, es decir, no salirme del espacio de búsqueda de la peor forma que hay que hacer. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el borde y le generé ruido, pues él dice, no, no se puede porque se sale, genere otro, ¿cierto? Entonces, si sus soluciones por alguna razón están en los bordes, pues se la va a pasar haciendo arreglo, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Muchas veces ese proceso de reparación en muchos problemas hay que hacerlo obligatoriamente. O sea, tú estás evolucionando muy cerca del espacio de soluciones no factibles, o sea, que no se cumplen con las restricciones. Entonces, por ejemplo, el contenedor aguanta 1 tonelada y usted está échele porque como está tratando de llevar lo más que pueda, pues sus soluciones van a estar casi cerca a la tonelada, ¿cierto? Pero si usted no repara, pues termina echando 2 toneladas. Pues claro, si echa todos los elementos, pues va a tener la mayor cantidad de dinero, pero pues se reventó. Entonces, cuando eso sucede, uno tiene que estar haciendo las reparaciones adecuadas. Bueno, esa es la reparación de daños. ¿Listo? Esta es la versión la más simple que podemos entender del high cladding. Yo parto de una solución en alguna parte, hago un proceso repetitivo, cojo y le hago una copia a ese señor, le hago un tweak, que fue lo que hicimos, si se acuerdan.
Miramos qué tan bueno es R contra S y si sí es mejor, pues lo reemplazamos y ya. Fíjense cómo es sencillo, ¿cierto? Pues ahora dicen, pero ¿por qué no lo hizo así al principio? No, porque quería que metieran en Python de una vez. Entonces, ¿claro o no claro? Sencillo, ¿no? Ahora, de la misma forma, pues hay muchas variaciones de los métodos de estado simple. ¿Dónde no era? Entonces, así como está el high climbing, y así como llegamos que nos saltamos al de high climbing con random restarts, que fue el que acabamos de ver, pues hay muchos otros, ¿cierto? Y voy a contarles rápidamente cómo es cada uno. Este es el de subiendo la colina, eso ya creo que está súper claro, que hay ejemplos de cómo el tema se queda atorado o no atorado. Acá, Este se llama subiendo la colina, digamos que es como por se llama, por la máxima pendiente. ¿Por qué? Mire, ¿qué hace? Primero miremos qué hace. A ver, se me fue el nombre en español. Tipes hacen, y que sigue es, sí, la traducción es subiendo la colina por la máxima pendiente. Así es como lo conseguimos en español. ¿Qué hace este señor? Resulta que la diferencia del high climbing que hace, estoy en un punto, busco uno cercano, y si ese cercano es mejor que yo, me voy hacia allá, de una vez, ¿cierto? ¿Sí? La diferencia este señor está aquí, y en vez de tomar la decisión con el primero, él tira 10 puntos alrededor, aleatorios. ¿Sí? O sea, 10 modificaciones, con bandwidth y tal. Pero cerquita a mí, de esas 10, y dice, ¿cuál es la mejor? Esa, entonces me voy para allá. ¿Sí? O sea, la decisión no se toma con el punto siguiente, me voy o no me voy, sino que él lanza una red cercana y eso se va para el mejor. Eso es todo. La implementación tiene ahí varias vueltas, pero en últimas, eso es lo que está haciendo. Miren lo que está haciendo. Este es donde arranca. Le pongo otra vez Este es donde arranca. Él hace una copia y con base en esa nueva posición genera nuevas posiciones y va encontrando cuál de todas es la mejor solución. Y al final de todas esas, se quedó con la mejor solución. Y pregunta, ¿esa mejor es mejor que donde yo estaba o no? ¿Sí? Entonces básicamente lo que hizo fue eso. Y de todas esas buscar cuál es la mejor y entonces compara contra yo donde estoy contra la mejor que había encontrado de ese proceso cerca. ¿De acuerdo? Ahora implementenlo como quieran. Genere 10 aleatorios, pongan 10 soluciones, mire la mejor, ordénela. Pues obviamente no utilicen ordenar así listas, porque pues, si usted lo puede resolver con un buclecito que va encontrándole la mejor, va a ser más rápido. Por eso está implementado así. ¿De acuerdo? Eso es todo. Ese es el high climbing por el ascenso de la máxima pendiente. Conceptualmente es eso, no voy a entrar aquí a mostrar los paso a paso del ejemplo, porque quiero entrar al siguiente. El siguiente es el ascenso a la colina por la máxima pendiente con reemplazo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace o qué es lo que incorpora eso? En el ascenso de colina yo no necesito un BES porque la solución va volviendo de la BES, ¿cierto? ¿Sí? En el que hicimos ya high climbing con reinicios y ya nos tocó tener un BES porque si no se nos pierde, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el high climbing con ascenso por la máxima pendiente tampoco necesito tener un BES. Pero cuando yo ya hago reemplazos, sí. ¿Qué hace este de especial? Si ustedes se dan cuenta, incluye el BES, pero aquí este pedacito
Este pedacito es la clave. Ese pedacito, ¿qué hace? Fíjense que aquí es lo mismo que acabamos de ver del high clouding con máxima pendiente. Buscar en los vecinos, 10 vecinos cercanos y escoja el mejor. Eso fue lo que hizo, ¿cierto? Pero cuando se va a esto, es que dicen, pero no preguntó y se fue. O sea, él llega y dice, ese es lo siguiente, yo estoy acá, busco 10 vecinos, de esos 10 vecinos escojo el mejor, y a pesar de que puede que no sea mejor que yo, me voy para allá. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo, eso es lo que está haciendo, en eso es que cambia. Entonces, en últimas, eso es como el inicio de lo que hace el recocido simulado. Muy tonto, pero es el inicio. Es decir, busque sus vecinos más cercanos. La probabilidad que esos vecinos cercanos, algunos sea mejor que yo, es alta. Porque yo lancé 10, pues de 10 alguno tiene que ser mejor. Pues usted se va a ir para ser mejor. Pero si de los 10 ninguno fue mejor, madre, de 10 y ninguno fue mejor, pues tenemos la oportunidad de irnos por ahí pronto, nos salimos de un óptimo local. Esa es la estrategia, tal vez tonta, pero que aplica para tratar de salir de óptimos locales. ¿De acuerdo? Ahora, si usted mira cuál es la diferencia contra el recocido simulado, que el recocido simulado va generando soluciones y le da una probabilidad de aceptar una solución que no es tan buena como yo, siempre y cuando no sea tan mala que diga, hoy me llevo por allá para. Pero además, dependiendo de qué tan al inicio del proceso de iteración o de evolución, le da más probabilidades, pero al final ya le da muy pocas. Aquí no, aquí siempre le da la misma, o sea, lanzó 20, pues todo el mundo, pues tenemos una 20 veces, pues alguna tiene que salir mejor que yo, ¿cierto? Pero si no, pues le di una probabilidad siempre, en todo el proceso evolutivo, de esa misma probabilidad, 20 de que me ganara alguna, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace. El comportamiento básicamente es una forma un poco ingenua de salirnos de óptimos locales, ¿de acuerdo? Aceptando de estos vecinos irme para allá, sea o no sea mejor. Ahora, como yo me puedo ir a un lugar más malo, pues yo tengo que guardar el BES, porque si no me perdió el BES que ya había encontrado, ¿cierto? Entonces, por eso es el BES. Entonces, yo aquí ya pregunto y actualizo el BES. ¿Sí? ¿Sí es claro o no es claro? ¿Todos? Bueno. El primero se mueve y después pregunta. ¿Cómo? El primero se mueve y después pregunta. Sí, exactamente. O sea, él dice, no, yo me voy. Yo esperaría que usted fuera mejor, ¿sí? Pero no fue, bueno, ¿qué se hace? Y eso lo tomo como una estrategia de salida a un óptimo local. Bueno, aquí están los ejemplos, las iteraciones, esto también se los comparto. Y esta, ¿de dónde nació nuestra mezcla de high climbing con reinicios? ¿De dónde nació? Pues el high climbing, dijimos, es un algoritmo de optimización local, ¿cierto? Pues ¿cuál es su contraparte? Pues el de la locura total. Y el de la locura total es el random search. La búsqueda aleatoria, ¿qué es? 5000 EFOS. Gaste 5000 EFOS. ¿Qué hace? No, pues tire 5000 al azar. Eso es random search. Y si ustedes se dan cuenta, el random search tiene un BES al azar. Eso es mejor que lo que ya tenía, reemplace. Al azar, eso es mejor que lo que ya tenía, reemplace. Al azar, eso es lo mejor que ya tenía, reemplace. Es eso. ¿Sí? Ahora uno dice, ¿y ese cuándo va a ganar? Ese random search, ¿cuándo va a ganar? Pues la tiene difícil, ¿no? O sea, como que, así como el high climbing tendrá algunas donde siempre gana, como es el caso de la esfera, donde tiene más probabilidades de ganar, pues eso también tiene unas probabilidades de ganar. Hay algunas funciones en donde son funciones o problemas tipo aguja. Problemas tipo aguja es que su función objetivo es, digamos, cayendo, bueno, digamos que está maximizando. Bajito, bajito y una subida chiquita y se cierra. O sea, es una agujita. Subió, ahí está el óptimo. Para que usted agarre ese óptimo con un optimizador local, nunca. ¿Sí? Y si son puras agujitas, y por aquí otra agujita, y por aquí otra, muy poco probable que lo agarre. Ahora,
tan de buenas es que si tú haces las suficientes búsquedas aleatorias, le pegas a una de las aguas. ¿Sí? Entonces puede que en esos casos el random search sea buena alternativa. ¿De acuerdo? Entonces, ninguno de los dos extremos es la solución. Hay que buscar el juego ahí entre las dos cosas. Y por eso, el primero que empieza a hacer algo de eso es el que ya acabamos de conocer. El high climbing con niche, ¿sí? Con random restart. Que estamos haciendo ya la mezcla de dos conceptos fundamentales. Optimización local o lo que se conoce como explotación o intensificación. Son los tres términos que normalmente uno escucha. Optimización local, intensificación o... ¿cuál fue el otro? Optimización local, intensificación o explotación. Y por el otro lado, la exploración. ¿Sí? Esos dos conceptos normalmente son la base de la construcción de cualquier algoritmo de estado simple, poblacional, lo que sea. Ninguno puede hacer solo una cosa o solo la otra. Hay que estar jugando entre las dos. ¿De acuerdo? Y pues este es el que acabamos de ver. Miren, el BES que ya lo teníamos, la solución inicial, la optimización local, si es mejor, mejor, y una solución nueva al azar. Esa fue la implementación que hicimos. No la hicimos como está acá, ¿cierto? Porque yo lo que hice fue aquí el BES y por aquí de una vez decir si era la primera vez, entonces haga esto. Pero es que yo no quería poner dos veces aquí initial solution, entonces lo hice una sola vez, arriba. ¿Sí? Eso fue lo único. Pero la implementación es la misma. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Hagámosle un análisis a este algoritmo. Digamos que este algoritmo aquí, en la optimización local le ponemos 0. ¿Sí? Ahorita le pusimos 100, pues. Le pusimos 100, ¿cierto? Digamos que no le ponemos 100, sino que le ponemos 0. ¿Qué pasa? ¿Cómo se comporta? Un high climbing. ¿Sí? No, mentiras. No. Si le ponemos 0, no hace high climbing, se comporta como un random search. ¿Sí? Porque lo único es como si quitáramos esto. Si quitamos esto va a ser puras soluciones aleatorias, soluciones aleatorias. Entonces, este algoritmo, si yo pongo este bucle interno en 0, se comporta como un random search. ¿Sí? Ahora, si yo tengo 5000 iteraciones y le pongo a este por dentro 5000, ¿cómo se comporta? Como un high climbing, ¿cierto? Porque él va a entrar una aleatoria y 5000 ahí haciendo high climbing, ¿cierto? Entonces fíjense que es las dos cosas, o sea, dependiendo, en este caso, dependiendo como yo varíe los parámetros, él va a hacer cierta exploración y cierta explotación, ¿cierto? Si yo le pongo muy grande, por ejemplo en este caso, nosotros pusimos 50 y 100, ¿cierto? Entonces estamos haciendo 100 de explotación y 50 de exploración. Y la proporción pues es bajita, ¿no? O sea, estamos hablando de 100 por 50, ¿sí? Pero quiere decir que realmente de las 5000 estamos haciendo 4950 explotación y 50 de exploración, ¿cierto? Entonces, pues, uno ahí dice, sí, tal, ahí hay problemas, cuadrémoslo así y tal. Entonces uno tendría que hacer la optimización de los hiperparámetros. Bueno, ¿claro o no claro? ¿Sí? ¿Todo? Señores, ya antes de que el profe César llegue corriendo, muchísimas gracias a todos por su atención. Creo que ya todo lo que es estado simple hasta aquí quedó correcto. Ya después vamos a ver unos finales de estado simple. No vamos a dar de estado simple, podemos gastarnos todo el semestre. Vamos a ver de pronto recocido simulado y ya empezamos el tema de los poblacionales. ¿De acuerdo? Bueno, señores.